Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo y a una nueva temporada de Palabra, Imagen y Memoria, un programa de la Subdirección de Investigación y Producción Científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Esta cuarta temporada inicia con algunos cambios para el programa, que hasta el año pasado era un espacio de extensión de la Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Raigel, nombrada en honor a la gran investigadora y maestra fallecida este año y a cuya memoria dedicamos este capítulo. Este año continuamos trabajando de la mano de la biblioteca, con su acervo histórico grandioso, y encontramos en la Subdirección de Investigación y Producción Científica un estímulo muy importante para fortalecer el proceso de investigación que supone el trabajo de divulgación. Y esto lo digo para comentar que lo que vamos a ver en esta ocasión corresponde tan solo a una parte de un primer ejercicio de recopilación de testimonios de la comunidad indígena y campesina, tanto de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Escaño Parque como del resguardo de San Andrés de Picimbalá, y de otras personas vinculadas de una u otra forma al parque arqueológico y por supuesto a lo que es la historia de la estación antropológica de Tierra Adentro. La idea principal es aportar perspectivas para pensar los procesos actuales que vinculan los proyectos de los distintos sectores sociales y comunitarios con el territorio y con la existencia y la permanencia misma del parque arqueológico y de unos bienes declarados hoy por hoy Patrimonio de la Humanidad. Entonces, ¿qué perspectivas nos aporta hablar sobre la historia o por lo menos comenzar a tejer una memoria a partir de la experiencia de la Estación Antropológica de Tierra Adentro en relación con estos procesos actuales? En primer lugar, y quizás lo más fundamental, es que para que esa perspectiva sea posible como trabajo colectivo, es necesario abrir espacios de palabra y de escucha. Los distintos sectores de la comunidad valoran esta participación y saben que la apuesta por la palabra y la memoria es un elemento crucial para tejer vínculos. En este sentido, reconocemos que el trabajo tiene sus limitaciones. Todavía son muy pocos, aunque muy valiosos, los relatos que hemos comenzado a recopilar de personas que ustedes mismos tendrán el gusto de conocer o reconocer a través de sus testimonios. Y aquí comentamos y presentamos tan solo los que hasta ahora hemos podido articular directamente con la historia de la estación. Esta historia en particular nos habla de experiencias personales de formación que marcaron vidas y maneras de pensar, y después de muchos años, en el reencuentro con esas experiencias del pasado, de la memoria emerge en primer lugar lo que fue la búsqueda de un nexo con la comunidad en lo que respecta al trabajo de los profesionales venidos de fuera y que tuvo unos efectos de formación y de sentido muy trascendentales para la comunidad, como nos recuerdan, por ejemplo, los hermanos José Emilio y Ángel Miro Pito. Nivia Guardela nos cuenta sobre el proyecto de atención primaria en salud y de la búsqueda de una concepción y una práctica pedagógica fundadas en el conocimiento antropológico, por ejemplo, de la vida familiar, de la crianza, del rescate de los saberes tradicionales y territoriales, desde donde se buscó proponer estrategias de cuidado basadas en el acuerdo entre los distintos saberes médicos. Por su parte, con Mauricio Puerta, la investigación arqueológica nos habla de la enorme diversidad cultural de la región como un carácter real del proceso histórico y que en el proceso más reciente adquiere unas dimensiones que entrelazan lo económico, lo social, lo cultural, por nombrarlo muy rápidamente. Recordamos también con la profesora Manuela Silva las formas de integración de la comunidad indígena y campesina, y hablamos de indígenas tanto nazas como misak o paeses y guambianos en su momento, integrados con la comunidad campesina mucho antes de que surgiera el conflicto que hoy en día se está tratando de superar. Y volviendo a Nivia, justamente cuando el movimiento indígena plantaba cara al acaparamiento de tierras, al sistema de terraje y reivindicaba la propiedad colectiva de la tierra de la mano del Consejo Regional Indígena del Cauca, lo que generó la coyuntura dramática que determinó en su momento el final del proyecto de la estación, que como nos narra el director de la estación, Gonzalo Uribe, implicó abandonar en aquel momento este proyecto que era también un proyecto de vida. Es importante anotar que no alcanzamos a considerar el tema de la pequeña propiedad privada que caracteriza la tenencia actual entre los campesinos, pero es un fenómeno ya presente en aquel tiempo y que es una problemática que convive con los reclamos de los cabildos indígenas por la tierra colectiva. La cuestión del museo, como un espacio también de integración de la comunidad con los distintos saberes antropológicos y el cuidado medioambiental, fueron también parte del proyecto integral de la estación,
tal como podemos comprobar en los informes de Gonzalo Uribe que reposan en la biblioteca, y como nos recuerdan Óscar Parra, administrador pensionado del parque, y la antropóloga Margarita Reyes. Con ellos y otras personas de la comunidad tendremos la oportunidad de escudriñar en un futuro cercano algunas dimensiones digamos, más actuales de esos proyectos. En fin, ha sido un trabajo desafiante, son alrededor de 25 testimonios, más de 9 horas de grabación por articular, así que inicialmente proyectamos varias partes, cada una más o menos de hora y media, para dar cabida tanto a la historia de la estación como a los procesos más recientes, que también demandan un trabajo de edición bastante dispendioso, a pesar de lo sencillo que pueda parecer. Entonces allí estarán presentes otras cuestiones cruciales que se abren acá, como por ejemplo el sentido de lo comunitario, que Nevia nos lo plantea muy claramente acá en relación con el movimiento indígena en los 70 y con la forma de ser en el mundo indígena, pero que no podemos dejar de reconocer como una preocupación central de la comunidad campesina. Está también el problema de la articulación interinstitucional de los vínculos de la comunidad heterogénea con el ICANN y, por supuesto, la proyección económica y cultural que representa para esta comunidad el Parque Arqueológico de Tierra Adentro. Será necesario tomarse un tiempo para elaborar estas partes restantes y buscar algunos ecos en el ICANN. Les pedimos paciencia a las personas que están a la expectativa. Mientras tanto, trataremos de ir cerrando el ciclo de las estaciones antropológicas. Les puedo anunciar un capítulo sobre la Estación Antropológica de Nariño. En todo caso, se está abriendo un nuevo ciclo también, que mejor que sea de la mano de las comunidades en Tierra Adentro. También estamos teniendo un acercamiento con la comunidad del pueblo Pasto de Pupiales en relación con la Estación Nariño. Y esperamos abrir ese nuevo ciclo una vez realicemos los actos de conmemoración de los 70 años de la Revista Colombiana de Antropología. No quiero cerrar esta presentación sin resaltar el sentido homenaje que rendimos hoy aquí como parte de la temática de la Estación Antropológica de Tierra Adentro a la pedagoga Ilva Perilla y el médico Fabio Rangel, cuyo trabajo resuena aún hoy en lo más profundo de la humanidad de quienes nos han aportado sus testimonios y a quienes enviamos un enorme abrazo de gratitud. Este capítulo también es una manera de honrar su memoria. Muchas gracias a todas las personas que siguen este programa y a las que llegan por primera vez. Cualquier comentario o pregunta, las redes están disponibles de la mano de nuestra oficina de comunicaciones, a quienes agradecemos también la difusión de este espacio. Les recomendamos estar pendientes de los próximos programas y nos vemos muy pronto. Me decía que sí ha sido intenso últimamente ese recordar. Sí, un pasado que había quedado sin cerrar. En las vacaciones alguien se dispuso a hacernos el viaje, no es lejos, a Tierra Adentro, y fuimos con unos amigos a ver qué había pasado allí que quedó pendiente. Y no había vuelto desde entonces. 46 años, 1977. Chistoso, coincidimos. Se dieron las cosas porque yo tengo este trabajo sobre las estaciones que empecé el año pasado. Sí. No alcancé a terminarlo de Tierra Adentro. Ajá. Se pospuso este año y se pospuso con otras actividades. Y bueno, yo fui a finales de marzo, la semana anterior a Semana Santa, y por las actividades no he podido editar porque a mí me toca siempre así como muy contra el tiempo. Entonces se dio el tiempo para que pudiéramos encontrarnos hoy para poder incluir esta entrevista en el programa. Bueno, miremos a ver qué puede servir. Lo que me pasó con este viaje fue un encuentro con una realidad y me gustó mucho porque me aterrizó en la historia, mi historia. Sí, yo me figuraba repasar los espacios a que se conservaran, como que esa necesidad de que se conservaran, figúrate, 46 años después. Entonces llegamos con unos amigos que ya habían estado hace recientemente y dijeron, hay por allí una pirámide. Digo, no la conocí. Bueno, fuimos por ahí a una pirámide que son unas piedras colocadas a manera de pirámides con unos escalones. Allá estuvimos, no lo conocía. Esa fue la introducción, pero el corazón se me quería salir al aproximarme al crucero.
y ya llegamos de noche. Fuimos a donde Romualda, la señora que hace los jugos. Ahí había tenido en contacto con ella y allá estuvimos ya la noche y bueno, la alegría tan grande de qué pasó, porque se fueron. Ay, eso se me arrugó el corazón porque era un pendiente en la vida, porque se fueron. Dos cosas le han dado sentido a mi vida: haber llegado a Tierra Adentro y descubrir la astrología. Tierra Adentro me dio el significado externo de la vida y la astrología el significado interno, porque de nada sirve tener una mejor calidad de vida si no tenemos una mejor calidad de comportamiento interno o espiritual. Y eso lo he aprendido aquí con la comunidad después de 50 años de estar trabajando. En aquel momento, la Fundación de Investigaciones Arqueológicas del Banco de la República pues había sido creada para dos sitios, San Agustín y Tierra Adentro. Y a Álvaro Chávez le dieron el puesto aquí en Tierra Adentro y necesitaba un ayudante. Y cuando estudiamos en la Universidad de los Andes éramos 18 mujeres y yo. Las arqueólogas, ¿no? Les decía. Las arqueólogas, de modo que cuando él dijo, ¿quién me quiere acompañar? Pues era yo, profesor. Y esa fue la gran definición de mi vida. Cuando llegué al Instituto de Antropología, que era quien nos daba los permisos para excavar, yo llegué a alojarme en el hotel con Álvaro Chávez, el que hoy es museo, y en aquella época éramos Álvaro y yo y una gran cantidad de zancudos, porque allí no llegaba a dormir nadie. Los últimos que habían estado investigando aquí eran Stanley Long y Juan Yangües, pero habían muerto. Entonces después llegamos Álvaro y yo. Álvaro murió en el año 92, 20 años después de haber llegado aquí. Y yo me quedé ahí en ese hotel, pero en el año 75 traje a Gonzalo Uribe, a Claudia Martínez, a Ilva Perilla, a Fabio Rangel y a Hernán Tello, que era un grupo con el que dejamos un grupo de antropología muy lindo. Yo era, claro, el arqueólogo, Hernán Tello era el geólogo, Fabio Rangel era el médico, Elba Perilla era la profesora, Claudia también profesora, pero les enseñaba artesanías. Gonzalo era el antropólogo que se reunía con la gente para hacer proyectos. Eso duró el año 75, 76 y 77. Yo estudio en Bogotá, en la Universidad Javeriana, termino psicología clásica, superclásica, académica. Fabio estudia medicina en el Rosario, en Bogotá. Nos separamos, él se va a hacer su internado, yo me voy a Cartagena y al final él tiene que hacer un rural. Y Felipe Paz le propone hacer el rural en Tierra Adentro. En esa época estaba muy difícil conseguir un rural y al final de su internado me dice él, sale esto, vámonos a ver cómo es eso. Y yo dejo todo en Cartagena, ya trabajando, ya de doctora y todo por allá. Y digo que sí, y me voy para Tierra Adentro, para Cali, Popayán, Insa. Bueno, eso a mí se me abre la puerta de la vida. Allá encuentro pues lo que es el equipo. Parece que según la historia de Yesita y de Gonzalo, es el inicio de equipos interdisciplinarios en las estaciones antropológicas. Y encuentro a Ilva como pedagoga, Hernán Tello como geólogo, Mauricio Puerta, que estaba hace mucho rato allá como arqueólogo, Gonzalo y Claudia, integrados allí en la estación antropológica. Y a Fabio le dan un espacio de un cuartico con dos espacios, con una camilla de madera allí, 3 cositas, y bueno, ahí este va a ser el centro de salud. Y yo me afilio con Ilva a hacer el trabajo pedagógico. Yo estoy, como digo, en la novatada de estar en el monte. Yo vengo de una ascendencia agrícola en mi pueblo de la costa del Atlántica, pero acá encuentro pues algo totalmente nuevo para mí. Es precioso, luna de miel también. Mi inicio es una vida de pareja. Sí. Mi inicio es una vida de pareja allí en Tierra Adentro. Habíamos sido estudiantes, pues ya Fabio estaba trabajando, algo había, bueno. Y conocer lo que es una comunidad indígena
Todo era un deslumbramiento para mí, sí, todo era algo nuevo. Yo era todo el tiempo callada, observando, sintiendo, Yo, por supuesto, consulté a Gonzalo Uribe, pero sí. él fue reacio a hacer lo que estamos haciendo. Ay, Dios mío. O sea, él prefirió más bien como escribirme. Él me escribió. Trataré de escribirle acerca del último informe de 1978. De pronto así, y cerca de 50 años después, podamos entender un poco mejor el tierra adentro de hoy. Nosotros vivíamos en el Hotel del Parque, una hermosa casa con corredores, bajo un bosque de guamos alinderado por la quebrada El Escaño, que nos acompañaba con su sonido apacible y transparente, bajo la sombra del inmenso cerro del Aguacate. La casa tenía una cocina con estufa de leña, un espacio central de comedor y 3 naves de habitaciones con sus baños. Las ventanas de las habitaciones se abrían hacia los corredores desde los cuales se accedía a los viveros y los campos experimentales de cultivos mencionados en los informes que usted amablemente me envió. La nave del fondo, con 2 habitaciones y su baño, la ocupaba Mauricio Puerta. Las otras 2 naves, con 4 habitaciones cada una, estaban destinadas, la primera a Fabio Rangel, el médico, y su mujer, Nivia Guardela. Hernán Tello, estudiante de geología, quien estaba haciendo su tesis de grado y que por su gran pericia en el lavado de ollas y platos se unió al grupo. La siguiente habitación le correspondía a Ilva Perilla, pedagoga consumada a su trabajo con los niños de la escuela. Y por último, mi esposa, Claudia Martínez, y yo ocupábamos 2 habitaciones junto a Talí, nuestra hija nacida en tierra adentro el año anterior. Las 3 habitaciones restantes quedaron abiertas al público, y generalmente las ocupaban caminantes de países lejanos, que traían noticias de otros mundos, y cuyos relatos hacían más llevadera nuestra existencia enclaustrada a veces bajo la cordillera inmensa. Ahí se hace una integración muy hermosa. Lo particular de esto es que los domingos es el día de mayor trabajo. Todos los indígenas bajan, llegan a nuestra casa, allí se hacen chirimías. Entonces con Gonzalo y Fabio, bueno, y nosotros vamos llevando cosas, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud. Fabio ve las condiciones higiénicas, él como bueno, todavía no es salubrista, pero empezamos a mirar lo que es la atención primaria en salud. Yo no tengo ninguna contratación allí, yo estoy allí en apoyo de acá, allá, bueno, pero se abre esa gran puerta de ver las huertas, de subir a las casas de los indígenas, de caminar todas esas montañas, de montar en caballo. Claudia, por su lado, está haciendo otra cosa que tiene que ver con los tejidos y la vida casera de las personas, de los indígenas y de los pobladores. Yo me quise encontrar con Manuela, con quien trabajé cuando éramos bien jovencitas, y ya se fue que Manuela ya está a otro nivel institucional, y yo me sorprendí de verla. Ella también se habrá sorprendido de verme tantos años, y pues ella más trabajaba con Ilva, pero yo allí, y lo que te contaba, con Manuela conversábamos mucho y con ella organizamos a las otras maestras para jugar básquetbol. Y luego nos sentábamos a hablar de pedagogía. Es una historia en primer lugar muy bonita, muy linda. Para mí fue, diría yo, mi primer reto como maestra. Yo me eduqué en la Normal de Belalcázar para ser maestra. Siempre mi vocación fue ser maestra. Así que asumí ese primer reto como mi primera experiencia y fue un reto muy bonito. Llegué acá por iniciativa de algunos antropólogos de ese tiempo que me fueron a buscar a la casa para que les colaborara en la escuela.
entendí yo de que en San Agustín ya existía una escuela que era administrada por el Parque de San Agustín. Entonces yo pensaría que ellos tenían la idea de que acá también funcionara una escuela como proyección a la comunidad. En ese tiempo, en el año 76, inicié trabajando en la escuela con los grados de primero y segundo de primaria, 20 estudiantes. Los mismos administradores del Parque Arqueológico de Tierra Adentro pues tenían sus hijos en la escuela y había un compromiso muy grande. Había un empoderamiento muy arraigado pues de los padres de familia, de los niños también, y ante todo de los administradores de ese tiempo, ¿no? Del ICANN. Entonces fue muy bonito el trabajo. Lo iniciamos con el doctor Gonzalo Uribe, quien fue uno de los gestores también de la escuela, el doctor Mauricio. Pude encaminar a mis estudiantes hacia ser unas mejores personas, lo cual lo veo en estos tiempos, ¿no? Cuando ya son los padres de familia de la escuela y pues muy grato. Yo aún en mi corazón llevo la historia de esta escuela y la quiero mucho. Sí, de verdad es una comunidad que quiero mucho porque cuando yo llegué acá tuve el apoyo de todos los padres de familia, de los administradores del parque, de la administración del ICANN a nivel pues, de Bogotá. Ellos vivían muy pendientes, hicimos muchísimas cosas. Se construyó esta cancha donde estamos con los padres de familia y el apoyo del ICANN, del parque y la administración municipal de ese tiempo. El doctor Gonzalo Uribe construyó el restaurante en piedra, que es una reliquia muy linda. Es un orgullo para la comunidad del parque. Después me llevaron para INSA. Yo fui directora de núcleo durante 2 años a nivel municipal. Pues yo pienso que era como un incentivo, ¿no? Diría yo, pues de mi trabajo que ellos vieron que yo hacía. Y fue otro reto más. O sea, mi primer reto fue la escuela, ser maestra de acá, de esta comunidad. Y luego trabajé en la dirección de núcleo. Entonces son unas historias muy bonitas, ¿no? Y que a uno la vida le coloca pues como este tipo de retos y que uno los asume con toda la responsabilidad, con todo el amor, ¿no? Que uno le tiene pues a donde uno ha vivido siempre toda la vida. Con Álvaro Chávez hicimos excavaciones desde el año 72 al año 88. Las fechas que hemos encontrado de tierra adentro más antiguas son de hace 2750 años, muy semejante a las fechas de San Agustín, pero aquí las fechas son de sitios de vivienda o de los entierros funerarios secundarios, que son anteriores a lo que podríamos llamar esa cerámica que no tiene relación con la de los hipogeos. Aquí excavamos muchos pueblos de distintas etapas y así encontramos gente, por ejemplo, en Patucue, en San Francisco, llamémoslo así, en las regiones del occidente de Tierra Adentro, que son de la época de las tumbas. Y lo sabemos porque la cerámica que encontramos en las viviendas y en los restos, estratos de las viviendas, son idénticos a los que encontramos en los hipogeos. Entonces, Patucue, Coscuro, San Pacho son de esa época. Pero hay otros que no son de esa época, son posteriores. Como por ejemplo allí en un sitio que se llama San Isidro. Ahí la cerámica no tiene nada que ver con la de los hipogeos. Y es otro tipo de cerámica, entonces decimos, algo debió ocurrir, llegó una gente o se cruzó con los que había aquí o los desplazó o ya no había nadie porque se fueron, pero aquí hay muchas culturas de distinto tiempo. Y la región es muy grande porque tenemos a Tierra Adentro, a Agua Bonita, La Plata, Plata Vieja, Moscopán. En todos esos lugares excavamos y pudimos llevar una continuidad en la cerámica, en las estatuas. De pronto llega un momento en la historia en que la cerámica cambia del todo y uno dice, uy, aquí pasó algo, esto es otra gente, o llegaron después, pero ya no volvieron a hacer las urnas
funerarias ni los hipogeos. Por ejemplo, nunca hemos encontrado una estatua dentro de un hipogeo. Entonces uno dice, o algo religioso no los dejaba meter allí, o no son de la misma cultura. Cuando recibimos la escuela era solamente la edificación, la infraestructura. Nosotros con los padres de familia pudimos hacer una huerta, lógico, porque a los niños hay que enseñarles desde pequeños el trabajo en la huerta. Se fue creciendo el número de estudiantes. Me mandaron a un trabajador del parque que se llamaba don Marino Bolaños. Desafortunadamente y sintiéndolo mucho, él ya no está acá, está en el cielo. Con don Marino sembramos árboles, sembramos pinos, guadua, jardines, todo lo hacíamos con los padres de familia, con los estudiantes. De esa manera fuimos adornando la escuela, organizando cosas. De él aprendí muchísimas cosas. Yo dictaba las clases en español y él me ayudaba en Azayúe para los estudiantes que hablaban, ¿no?, su idioma. Muy respetuosos pues nosotros con su idioma y lo valorábamos muchísimo. Desde ese tiempo se les enseñaba a los estudiantes a que había que hablar el idioma que ellos tenían, que no se avergonzaran, ¿no? Tanto que don Marino Bolaños, él les hablaba en lengua, les hacía la traducción y sí, claro, les inculcábamos mucho, ¿no?, el amor a la cultura. En artística les enseñábamos los diseños, los hipogeos, los rombos y toda esa parte. Y yo preguntaba mucho, por ejemplo, ¿por qué el color rojo? ¿Por qué el color negro? ¿El color blanco? O sea, fueron como las primeras cosas que uno se inquietaba, ¿no? Esa cartilla que sacó el doctor Mauricio, eso le ayudaba a uno mucho, ¿no? Entonces la manejábamos en la escuela y les enseñábamos a pintar, a valorar, ¿no?, lo que eran los hipogeos, los llevábamos mucho a los hipogeos y les enseñábamos, claro, sobre la cultura, sobre cómo preservarla. En las fiestas patronales también, pues, por ejemplo, el hecho de bailar la danza paes, yo se las inculcaba bastante acá. Sí, desde un comienzo se ha valorado la cultura, ¿no?, y el respeto por las dos culturas. Reconocer, ¿no?, que acá hay indígenas, pero que también hay unos campesinos, ¿no?, que tienen su cultura. También me ayudó en ese trayecto, en ese proceso educativo, Ilva Perilla, por intermedio del doctor Gonzalo Uribe, doña Claudia, su esposa, no recuerdo los otros nombres, pero hubo más gente que venía del instituto a ayudar, a apoyar el proceso educativo. Y el doctor Gonzalo también me ayudaba a dictar clases, doña Claudia, manualidades. Ilva Perilla, de ella aprendí mucho porque era una pedagoga de la Universidad Javeriana y ella dio mucho acá en la escuela, me ayudaba muchísimo. Tengo varias anécdotas con ella, muchos recorridos, visitábamos los museos, los sitios turísticos, el aguacate, íbamos muchas veces, todos los años hacíamos la caminata con los padres de familia. ¿Cómo se llama? Donde aterrizan los helicópteros, en el Alto de Segovia. Ahí llevamos los estudiantes y fue una felicidad porque nos pudimos subir al helicóptero con los muchachos. Enseñábamos manualidades, muchísimas, mejor dicho, y allí me ayudaba también doña Claudia y otras personas del ICANN. Entonces les enseñábamos a hacer la costura, tejidos. Cuando íbamos a salir a vacaciones de diciembre, yo les enseñaba a hacer adornos navideños con los padres de familia y los estudiantes, todos trabajamos. Y hacíamos unas exposiciones muy bonitas con las manualidades. Hacíamos veladas, que en ese tiempo se llamaban veladas, ¿no? Entonces nosotros celebramos el Día de la Familia, organizábamos una tarima en la escuela. Como venía tanta gente de todas partes, entonces nosotros una vez organizamos la tarima en los museos, hasta allá íbamos a meternos, ¿no? Pues en ese tiempo no había tanta restricción, ¿no? Entonces todos los padres de familia actuaban. Por ejemplo, si hacíamos unas empanadas, los padres de familia ayudaban a hacer empanadas y ayudaban a vender. Hasta el doctor Mauricio Puerta hacía comedias. Yo recuerdo mucho un número que él presentó que se llamaba Tus maletas están en la puerta, ¿no? Ay, eso era muy chistoso. Y entonces él hacía su presentación muy bonita y él se disfrazaba. Los padres de familia presentaban los sainetes que le llamábamos en ese tiempo y todo era en honor a la familia. Y entonces actuaban los padres de familia, los estudiantes, poesías, danzas, bailaban los padres del paso doble. Me acuerdo de don Arcesio Ortega, que él bailaba el paso doble.
don Ricaurte, doña Ofelia, don Leopoldo, que también era trabajador. Venía la gente del sector indígena, venían todos. O sea, yo incluía a toda la gente, ¿no? Y toda la gente caminaba, toda la gente como que me copiaba, diría yo, ¿no? Como que había mucha receptibilidad. Y yo creo que todavía la hay. Lo que hace falta es como personas que tengan la iniciativa, ¿no? Y tengan esa metodología de incluirlos, de meterlos y de valorarles todo lo que ellos tienen y lo que saben. Me mandaron una profesora que se llama la profesora Carmen para que me ayudara y entonces con ella hacíamos sainetes también y era muy chistoso y ensayábamos y nos íbamos muy tarde de la escuela ensayando, arreglando. Doña Nelly, mi suegra, que en paz descanse también, con ella me ayudaba a hacer que el pastel, que la comida, o sea, todo era allá donde mi suegra, entonces era muy bonito. Yo contaba con el apoyo de todos, ¿no? Mis abuelos llegaron acá en 1970, a tierra adentro. Yo aquí a la vereda del parque llegué como a la edad de 4 años, es lo que me cuenta mis abuelos. Lo que uno recuerda y pues las añoranzas son grandes, sí, porque digamos es donde vimos las primeras letras. Recuerdo mucho y tal vez ella me infundió mucho, ella murió, se llamaba Hilda, entonces el doctor... Ella fue la que me infundió harto, incluso ese año lo perdí porque a ella le gustaba mucho, era danza, música, tocó guitarra y bueno, y me pusieron el año siguiente a repetir porque no alcancé a leer, ¿no? Dentro de la escuela había una bodega, ¿sí? Con sus repisas, donde estaban todos los vestuarios para las presentaciones y de eso sí me acuerdo muy bien porque, no sé, pues en ese tiempo llevaba por dentro un payaso que tal vez todavía no lo he vuelto a sacar, ¿cierto? Siempre me sacaban a mí que para un canto, que para una poesía, que para un sainete, que para una fonomímica, Emilio, sí, Emilio Pito, entonces me vestían allá de payaso y pues yo tenía, prácticamente yo desde que entré, de la edad por ahí de primero en adelante, comencé a participar. Y creo que tal vez eso le ha servido también mucho para el desarrollo de la persona porque no le da miedo a uno hablar ante el público, ¿cierto? Al principio sí, por ahí me acuerdo que cuando había mucha gente, y pues como había esas patronales, le daban una copita de chirrincho, sino de esto, pues para poder salir, digamos, más dinámico. Anécdota. No borracho, no. No, pero sí. Y pues tenemos un restaurante, un trabajo que hizo el doctor Gonzalo, muy bonito. Y era ahí donde pues prácticamente todos los niños, estuvieron más o menos más de 100 muchachos ahí, sí. Teníamos la huerta ahí, nos dieron un lugar ahí para sembrar y cada estudiante tenía su era, ¿sí? Bueno, yo casi no le enseñaba mucho a comer la ensalada, y nos enseñaron a comer ensalada, eso, la doctora Claudia, que a ella le gustaba mucho la parte de las ensaladas y eso, hacía unos menjures. Y uno a veces cuando era pequeño pues le mandaban a comer y los otros no querían y me echaban a mí ahí para que comiera. Había mucha comida, ¿sí? Ese restaurante pues incluso también se hizo muy típico, lo admiraban mucho porque llegaba mucha gente, como llegaban escuelas de otra parte, porque en ese tiempo hacíamos integraciones, nos íbamos para Iborá, para Segovia, para Santa Rosa, y de allá venían acá también y pues ahí era como el centro del encuentro, ¿no? Y pues qué bueno pues que no se deje acabar esto, ¿no? Y ojalá esos espacios ahí. Lo único que no hay es muchachos, ahora toca que a ver si nos ponemos en práctica porque se acabaron muchachos, en ese tiempo habían muchos muchachos. Y la familia de don Ricaurte pues que pues prácticamente llenábamos y mi mamá pues nosotros éramos como 7 hermanos, entonces también hacíamos bulto allá en la escuela. En el tiempo cuando yo entré de 7 años, en 1977. Y los compañeros que teníamos, había uno que tenía 18 años, otro que tenía 20 años, que él inclusive al año de entrar, como él tenía confianza, pues ya entró y tenía hasta novia en la escuela. Estábamos haciendo primero. Entonces mire que no es como ahora que todos son, no, ese tiempo éramos grandes, todos. Pues yo era el único pequeño. Inauguramos la escuela con la profesora Manuela Silva, Carmeligia Andrade, eran los profesores. Tuvimos el acompañamiento de un profesor bilingüe que era trabajador del parque, Marino Bolaños. Y tuve la dicha de estudiar con el doctor Gonzalo Uribe, que en ese tiempo con el doctor Mauricio tuvieron la fortuna de traerlo acá al parque. Una persona muy dinámica, la señora se llama Claudia. Ella nos enseñaba la parte de artesanías, el barro, hacer títeres, nos sacaba por el hato a caminar. Bueno, una experiencia muy bonita.
los escueleros estrenando escuela. Eran niños indígenas y hijos de las familias campesinas alrededor del parque y de por ahí las cercanías. Y entonces allí con Ilva, Manuela, la profe, se hacían los cursos. Nosotros con Ilva trabajábamos con las maestras, tanto de San Andrés como aquí en el parque y bueno, las cercanas, y trabajábamos lo pedagógico y lo étnico, los primeros pasos, y los recuerdos son de agremiarlas semanalmente y conversar con ellas, ¿no? Acerca de su oficio, de su trabajo, de los alcances que tenía. Se sacaba un periódico, hasta eso hacíamos, imagínense. Mire que yo para poder hacer el periódico uno tenía que comprar las hojas de papel carbón en ese tiempo y era escriba encima de eso, ¿no? Hicimos un periódico, yo no sé si una o dos ediciones que sacamos con stencil. Pintábamos, se llamaba El Palomar. Eran unas hojitas a mano con unos dibujitos quemados en stencil, con una máquina que le quitábamos la cinta, con una gelatina sin color. No, eso era precioso cómo sacábamos eso y lo repartíamos a las profesoras. Era, digamos, hacer pedagogía en ese medio, ¿no? Haciendo lo más sencillo posible, la cercanía, alguna propuesta pedagógica que era de inclusión, ¿no? De inclusión y de ensayar algo de la lengua. No alcanzamos a aprender nada, pues, pero por lo menos Eucha y algunos saludos por ahí. Pero era lo que está ahora en este momento valorándose mucho la lengua y recuperando la lengua. ¿Y cómo le parece que yo ahora que estoy en el colegio, allá también hice una revista? Cuando vivíamos en el otro colegio, ¿no? Cuando vivíamos en el otro colegio. Entonces hicimos una revista que ahora la recordamos, estamos también como en eso, en volverla a implementar y muy bonito porque ahí salían las noticias de qué se hacían, las fotos, toda esa parte. Ilva estaba contratada por el instituto y con ella se hacía un trabajo muy hermoso, pues, de cercanía con los niños, con los padres, lo que nos costaba mucho trabajo porque las mujeres nazas, pues, no conversaban mucho con nosotras, algunos hombres sí, entonces esa cercanía, pues, tenía sus dificultades, pero también era un reto muy grande acercarnos a ellas. A mí me interesaba mucho lo que tuviera que ver con la crianza de los niños, cosas que entrar a la intimidad de los hogares no era fácil, ¿sí? Nosotros visitábamos mucho las familias, sí. Nos íbamos con Ilva, ¿no? Que me acompañaba, con don Marino Bolaños. Íbamos a las casas a visitar a los padres de familia. No había malicia, ¿no? De nada. Ya había bastante pobreza, mucha pobreza. Pero eran muy productivas las visitas porque uno conocía el contexto de en dónde vivía el estudiante. Yo le decía, por ejemplo, a mi colega Carmen Andrade, nosotros acá tenemos energía, ¿no? Y la casa tiene los bombillos y todo. Yo no iba a las casas de ellos y las tareas las hacían con un cabo de vela, con una vela, ¿sí? Y a veces los traían los trabajos chorreados de vela y uno como docente los regañaba, ¿no? Que mire que eso chorreado, mire la injusticia, ¿no? La injusticia porque una vez no conoce el contexto y les exige a los estudiantes cosas que ellos realmente no pueden. No tenían ni mesas en qué escribir, encima de una cama, encima de un barranco hacían las tareas. Entonces yo les decía que colocaran una tablita, un banquito para que el estudiante estuviera como cómodo, ¿no? Entonces cuando uno conoce el contexto, uno ya tiene las consideraciones al dictar la clase, al calificarle a los estudiantes. Dentro del parque funcionó muchas cosas que sirvieron mucho, no solamente a esta comunidad del parque, porque con lo del puesto de salud venía mucha gente de otra parte, porque no había, digamos, un puesto del hospital, pues prácticamente era Belalcázar, el más cercano, porque Izá prácticamente también era un puesto de salud, todavía no había un hospital. Entonces prácticamente el centro era Belalcázar y se atendían emergencias y de ahí. Y después, cuando llegó el doctor Mauricio con el Colibri, que era un Toyota que él tuvo, él también servía de ambulancia acá, ¿sí? Cruzábamos la quebrada y en la parte de atrás de nuestra casa estaba un hombre que se llamaba Domingo Chirimuscay. Era un indígena proveniente de Guambía, de Silvia. Él era guambiano, pero era médico indígena y trabajaba así,
cruzando la quebrada. Se llenaba su casa de muchas personas. Muchas personas, llegaban un paciente con toda su familia a ser tratado por él, su mujer, sus hijos y todo. Empezó a establecerse una comunicación muy bonita con ellos, ¿sí? Fabio es un hombre que era más artista que médico, porque él era pintor, músico, de todo, y de una sensibilidad muy alta por todo el mundo, por el de pálido, el diferente, y establecemos una relación con los campesinos, vecinos, y sobre todo con Domingo Chirimuscay. A sorpresa que veo el primer vigilante del parque que me dice fulano Chirimuscay. De cómo y qué hay de Domingo, dice mi abuelo, él ya murió. ¿Cómo? Sí, imagínate, pasado y presente, ¿no? Pues yo encontrando en estos días allí. Y tu abuelo, no, quien está viva es mi abuela Felisa. ¿Cómo va a ser? Pues ese es el primer encuentro allí. No teníamos una formación muy amplia en atención primaria en salud. Fabio venía de una formación clínica clásica de la Universidad del Rosario, yo venía de otra facultad también académica clásica, y la atención primaria empezó a hacernos un llamado, ¿no? Un llamado de que la salud era otra cosa, más que hospital, más que medicamentos, más que médicos especialistas, la salud tenía unos condicionantes sociales, políticos, que había que atender. Y se empieza a mirar por allí. Eso para nosotros fue la apertura más grande a lo que es la salud pública, la salud de la comunidad. De cómo toda una posibilidad de sanación tenía que partir de los mismos pobladores. Empezamos a trabajar en la idea de formar promotores de salud, podríamos llamar. Personas que se interesaran y que tuvieran más comunicación con sus comunidades para saber cómo estaba la salud de los niños, la salud de las mujeres, porque para nosotros es una distancia muy grande de una cultura, del idioma, de la manera de conversar. Entonces, con Domingo Chirimuscay, ahí nos fuimos acercando, a ir, por ejemplo, a hacer un recorrido por los montes, a descubrir la riqueza botánica de la región, y él nos iba mostrando matica por matica, plantica por plantica, para qué servía, qué era eso, cómo se preparaba. Él era generoso y nosotros tomábamos. Un amigo biólogo también fue, y entonces fue una excursión preciosa. Él iba recogiendo las plantitas y haciendo las clasificaciones, y nosotros aprendiendo, pues todo eso era nuevo, y eso se abría el mundo así. Yo recuerdo con el higuerón, un árbol gigantesco, y Fabio logró estudiar perfectamente, porque era supremamente sutil su riqueza terapéutica para desparasitar a los niños. Pero había que ser con goticas, de acuerdo al peso del niño. ¿Cuánto se te ocurre a ti que pesa este niñito? Y nosotros sin pesa, pues, y ahí como, ¿cuánto pesa? ¿Cuántas goticas de higuerón le vamos a dar? Entonces hacía un corte en el árbol, salían las goticas y empezábamos a contar gotica por gotica cuántas goticas le correspondían a cada niño. Esas eran las excursiones que hacíamos. Y así, digamos que si había limonaria, bueno, ¿cómo hacemos para la salud oral? No había posibilidades de odontología, ni mucho menos, los niños todos con la salud oral muy deteriorada. Entonces, ¿cómo hacíamos para llevar esa idea de cómo cuidar mejor sus dientes? Descubríamos la limonaria, que terminaba en una raicita, le sacábamos la punta, y con la puntica de esa limonaria para limpiarse los dientes. La tenían ahí al pie de su casa. Inventando toda esa cantidad de cosas e integrando ese saber que Domingo o los otros curanderos nos daban, ¿no? En 1979, el doctor Gonzalo, él sacó una comisión para ir de muchachos de la escuela, con don Marino Bolaños. Le íbamos a sacar 12 muchachos que los voy a llevar por Pisimbalato, Umbichucue, Mozoco, la laguna de Juantama. Vamos a salir por Bitoncó, vamos a ir a salir a Belalcázar. Nos vamos por 15 días. Dije, me voy a llevar a los muchachos más grandes, sacó los más grandes, y sacó 11 muchachos grandes, y me arriba a mí también. Dijo, no, usted me lo llevo, porque él, o sea, la vimos mucho con él. Entonces, pues él me quería bastante, y nos fuimos.
Por allá anduvimos 15 días conociendo los resguardos, los nombres de los ríos, los árboles, las plantas medicinales, la laguna, ¿no? Por allá todo eso volteando. Llegamos al alto de, como a las 3 semanas, pasamos por el alto de Vitonco, ahí nos dio el almuerzo, y como se me peló el tobillo, entonces yo me quité los zapatos, me los eché a la maleta, y bajando hacia todo, boté los zapatos, y a bajar a pie limpio a todo eso, allí decir a comprar zapatos en ese lugar, y no habían, porque en ese tiempo estaba ya problemas con el CRIC y el Estado, entonces eso estaba militarizado y no, me tocó bajar a pie limpio del Alcázar, comprar zapatos del Alcázar. Yo me acuerdo en ese tiempo, mi abuelo se llamaba Domingo Chirimuscay, él era médico tradicional, en ese tiempo me regaló 200 pesos para irme a ese viaje de 15 días. Llegué con 40 pesos todavía. Sí, el tiempo era muy chévere. En el parque había gente muy dinámica, como le dicen los compañeros, había un puesto de salud ahí. Habían médicos. Yo una vez quedé impresionado de que llegó un señor que le andaba un machetazo por aquí. Me acuerdo de Mambero que usted tocó sacarle con una chaguela bien grande en la cara. Una de las anécdotas que me acuerdo y recordando el puesto de salud, el doctor Mauricio tiene una foto donde yo tenía la edad de 5 o 6 años, pero lo que se medía era la pipa, ¿no? Nada más. Pero gracias a los médicos que habían ahí dentro del parque arqueológico y pues nos purgaban, ¿sí? Incluso ellos sabían unos métodos naturales también. Me acuerdo que iban por allá a la parte de arriba y cogían higuerón, hacían un menjurje ahí con paico y bueno, eso es el primero y después sí le daban. Y eso, mejor dicho, haber sido hartas las que tenía porque bajé hartísimo, ya como... Esas son anécdotas que uno le... Sí, y el doctor Mauricio tiene unas fotos por ahí que no dejan mentir. Al principio fue muy duro. Yo recuerdo un niño muy enfermo con diarrea, vómito, ¿sí? Y era de ahí mismo del parque. Y Fabio era porfiado, él era terquísimo. Este niñito no se va a morir, yo lo voy a curar, le voy a dar esto, antiparasitarios, antibióticos, esto, lo otro. Y el niño seguía enfermo, llegaba Fabio con la cabeza grande, pero ¿cómo es posible que no se sane este niño? Y alguien le dijo, dígale a don fulano para que él lo sople. ¿Qué va? Eso no va a servir para nada. Bueno, entonces, pues que sí, que lo sople, a ver qué pasa. Él era así, pues, con una rota y lo sopló ese señor y el niño se mejoró. Y se me dieron en la torre. Pues y ahí empezó el hombre a ceder y a entender que había que integrarse. Y así fueron muchas las experiencias de intervenir. Entonces se empezó a hacer un acuerdo. Entonces Domingo, por sobre todo, dijo, doctor, usted trabaje lo de adentro, yo trabajo lo de afuera. Bueno, ¿qué quiere decir eso, Domingo? No, yo trabajo con plantas. Todo lo que sea en plasto, todo lo que sean baños, todo lo que sean cosas con las plantas, y usted ponga las inyecciones o dé las pastillas, usted verá. Así fue. Recuerdo mucho un niño muy enfermo. Fabio le había iniciado un antiparasitario, y eso en vez de bien, el niñito se puso peor. Se puso muy enfermo, ese estómago era terrible, el niño se nos moría y nada. Entonces, ahí sí, pasamos la quebrada cargando el niño. Domingo, mire, ¿qué hacemos? Déjenmelo ahí. Bueno, emplasto de paico, cebolla, yo no sé qué, y nosotros allí atentos a hacerle el emplasto y tal. Y se desató todo. Para no contar con detalles, se desató todo lo que le tenía el niño por dentro y eso fue mejorando. Ese acuerdo fue muy hermoso. Cosas así en lo cotidiano. La hija de Domingo estaba de parto y no, el parto lo atendía el papá, pues sí, ahí el marido de ella y todo. Felisa se llama ella, aún vive. Que Felisa tuvo el niño, pero la matriz no salía. Y en eso sí, Fabio sí asumió la placenta estaba retenida. Y ahí fue Fabio, hizo su procedimiento clínico, ¿sí? Con los mínimos que teníamos. Y Felisa salió. Me encuentro a Felisa ahora, 46 años después. Allí está. Y se acuerda. Usted es la enfermera. Digo, pues sí, fue la enfermera que tocaba atender también ahí conjuntamente. Eso de verdad, como te digo, me abrió una puerta a la vida diferente y a reconocer la existencia de una sabiduría ignorada, de una sabiduría profunda, de unos orígenes americanos desconocidos,
de reconocer la vulnerabilidad de unos pueblos que han sido, pues, olvidados, ¿no? Que ahora recobran cada vez más importancia. Esa fue nuestra apuesta. Yo soy de acá, de la región de Tierra Adentro, soy del municipio de Inzá. Hace más de 40 años yo vivo aquí y al parque me dediqué a trabajar 39 años. En el 71, Gloria Seda de Uribe, cuando yo entré, era la directora. No era Licán, era Colcultura. También conocí a un señor que se llamaba Soto, pero eso ya fue después, ¿no? Soto fue cuando ya comenzaron a venir los otros arqueólogos, antropólogos que decían, y en eso llegó también Gonzalo Uribe. Llegaron médicos y todo, como gente a trabajar dentro de la comunidad, antropólogos, historiadores, bueno, una cantidad de cosas. Y cuando la escuela y todo así, muchas cosas. Y cuando montaron también el museo etnográfico, porque solamente existía el museo arqueológico. Entonces más o menos en esa época con Gonzalo Uribe hicieron la escuela y el museo etnográfico. La primera actividad era que él decía que quería coleccionar para el museo etnográfico, por ejemplo, recuperar, como ya se había perdido con la herramienta hoy día lo que ha cambiado, por ejemplo, como un trapiche de los que utilizaban antiguamente, trapiche de caña, pero es que era en madera, la prensa de prensar ser el labrel, el cepo donde castigaban a los indígenas, las varas de mando, bolsos, jigras, bueno, una cantidad de material, de sacar la panela, de moler el maíz, no eran molinos molidos, sino como te llaman pilón, y así un poco de la música y las casas como eran de caña, donde colgaban las cositas, así para como hacía el indígena, que no había nevera, no había nada de eso, como hoy día. Entonces ellos todo lo humaban era al fuego, se conservaba la carne, las semillas y así por el estilo, muchas cosas. El museo y las exposiciones temporales parten precisamente de esta huerta que ya tiene sus años y ha sido renovada y se niega a desaparecer. A veces ha sido abandonada también. Afortunadamente ahorita tenemos a trabajadores y trabajadoras del parque que les interesa mucho y nuestra administradora Rosalín Casas, que mejor dicho no la abandona, y esto pues nos ha también ayudado a las jornadas largas de trabajo que hacemos acá en los montajes y sobre todo pues aprender también del poder de las plantas. Aquí tenemos la hoja de coca, pero tenemos también la sábila, pero tenemos el toronjil, la hierbabuena. Bueno, ahora se me pasa el nombre de muchísimas y cada tanto se está renovando. A veces con tanto invierno pues va dañando mucho la tierra y va perdiendo pues digamos la majestuosidad de los verdores que tienen estas plantas, pero realmente es el centro de la creación de los museos, ¿no? Entonces esto es la savia de las mujeres sabias, ¿no? Yo creo que sí, que este tema de las plantas y de esta huerta se crea con Gonzalo Uribe, porque siempre escucho mucho el nombre, sobre todo cuando hablamos de la escuela, cuando hablamos de la arquitectura. El museo etnográfico, de hecho, tiene como una mezcla muy rica como entre el tema de conocimiento arquitectónico y del tema muy arquitectónico tradicional de aquí de Tierra Adentro. Es un espacio muy bello que vamos a ver si lo conservamos. Todas las separaciones de guadua con adobe me parece que vale la pena porque está muy bien construido. Yo creo que la huerta y la escuela, que son 3 espacios diagnósticos y muy, muy bonitos, ¿no? Del parque, se los debemos a él, a Gonzalo Uribe. En el año 77 a ellos les tocó irse por fuerza mayor porque había unos problemas aquí sociales en donde ellos no tenían ninguna culpa, se vieron sin embargo involucrados y les tocó irse de aquí. En ese año 77, finalizando el año, yo no estaba en ese momento, yo estaba con mi familia en Cartagena. Ahí estaba Gonzalo, Claudia, Contalí, Fabio y alguien más, no sé si estaba Hernán, allí cuando sucedió un evento que los obligó a salir.
nos obligó a salir ante una situación de violencia que se presentó allá y los indígenas mismos les advirtieron, sálganse, váyanse ya porque no se sabe qué va a pasar. Sin embargo, yo que vivía con ellos, pues a mí no me tocaron. Conmigo nadie, como si yo fuera invisible, o como entendía yo el destino, había una cierta protección porque había que quedarse aquí. Y lo que nunca pensé en volverme era como el escribano egipcio de aquí, como el receptáculo de la memoria, porque cuando llegué a tierra adentro, los viejos tenían pues la edad que puedo tener yo ahora. Yo conocí personas de 80 y 90 años hace 50 años. Eso significaba que habían nacido en 1880, 1890. Hoy esos viejos con los que yo conversaba, esos mayores, se fueron. Y ahora son los muchachos los que vienen a preguntarme a mí. He escrito un libro que se llama Tierra Adentro a través del tiempo, donde descargo pues como el alma, como la gran cantidad de información y lo que he aprendido con ellos, que como dicen algunos, qué raro que sea un blanco el que nos venga a contar esas historias de nosotros. Les digo, pues yo tuve la precaución de preguntar, de escribir, de fotografiar, de filmar. Laureano Aquino era un abuelo, por ahí lo nombra Mauricio en su libro. Era un abuelo que vivía arriba en Segovia y él era abuelo de muchos niños. También con él nos íbamos acercando cada vez más a los médicos y a los curanderos indígenas. Viejito, viejo, sabio. Veía en Fabio algo diferente, ¿no? Bajaba al puesto de salud que algunos vecinos le criticaban porque ahí mismo, en la misma camilla, atendía a los unos y a los otros. Y una señora propietaria de algunas tierras ahí cercanas le decía, doctor, pero atiéndeme acá, está bueno. Pero bueno, ahí sí tocaba lidiar con las eternas contradicciones de esa pequeña población. Una cosa eran los campesinos de mucho tiempo viviendo ahí, dueños aparentes de esos territorios, y otros eran los indígenas viviendo ahí mismo en sus parcelas, quienes tenían que pagar con cosechas lo que cultivaban en las tierras de esos campesinos propietarios, podríamos decir. Pero ahí se daban unas relaciones de compadrazgo de mucho tiempo atrás, y empezamos a conocer allí. Y Laureano siempre hablaba mucho con Fabio. La transición de las encomiendas a las haciendas en tierra adentro fue básicamente nominal. Su valor se estimaba por el número de terrajeros sometidos al trabajo a cambio de una pequeña parcela de pan coger, donde solo podían emplear un tiempo mínimo destinado a su supervivencia a cambio de su sometimiento en las labores de la hacienda. No es aquí el caso de hacer un recuento de las raíces profundas y diversas de los últimos 500 años en tierra adentro, pero es muy importante destacar la persistencia del pueblo Páez en mantener su resistencia a la amenaza de su aniquilamiento mediante el despojo de su territorio, su pasado, su origen mismo y su dignidad. Estos terrenos de los campesinos que menciona, ¿eran como extensiones grandes o eran más bien pequeñas? Grandes, con ganado, con cultivos, grandes y propietarios de sus hijos y generaciones anteriores, ¿no? Unos eran unas señoras muy acomodadas, las casas eran muy acomodadas, vecinas de los parques y de las poblaciones por ahí cercanas. Ahora veo hay muchos pueblos nuevos, muchas veredas. Antes eran fincas. Ellos eran propietarios de todos esos terrenos y allí dentro de esos vivían familias indígenas que siempre andaban en el reclamo, esto es nuestro, esto ha sido por años. Bueno, y eso sí, no sabía cómo era la cuestión, pero alguna vez Laureano llamó contándonos que le había llegado una carta del INCORA, yo sí recuerdo, ofreciéndoles que entraran en una negociación de recibir algunas tierras
a título personal o familiar. Y que con eso para dirimir los conflictos permanentes que ahí se daban. Al leer la carta con calma, ante él y otros indígenas, paeses que llamábamos así paeses, en qué momento pasa el término NASA, ¿cierto? Pero sí son de origen NASA. Ellos opinaron, nosotros no recibimos tierras a título familiar ni personal. Las tierras para los indígenas son de tipo colectivo y nuestro comportamiento siempre será así. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Ayúdenos a responder. Entonces, a responder con una máquina de escribir, se hizo una carta y se hizo unas firmas con huellas. Hasta allá, bueno, salieron muchos indígenas a hacer esto. Y Laureano era un líder muy fuerte allí. Se hizo esa carta, ellos protestaron con el INCORA que no recibían la tierra, no sabemos más qué pasó, si el INCORA les contestó. Bueno. Otro líder era Dionisio Ipia, padre de muchos hijos. Allí también, tanto que el museo que se hizo en Tierra Adentro estaba a nombre de Dionisio Ipia. Gonzalo tenía más relación con él, tanto pues que él recogía los objetos de demostrar en el museo, principalmente con esas familias, ¿sí? Él iba de familia en familia, pues, buscando, ¿sí? Fue así como un buen día llegó un huésped en un Volkswagen viejo, acompañado de su mujer, un niño de brazos y un cuadro enorme y barato que colgó en su habitación antes de instalar el bebé. Supuestamente venían de Popayán en plan turístico. Se identificó como El Llanero. Los huéspedes de las habitaciones disponibles debían buscar su alimentación en las viviendas cercanas, muchas de las cuales prestaban este servicio. A la semana siguiente, el llanero apareció montado en uno de los mejores caballos de la región. Se lo había comprado a Luis Muñoz, el terrateniente más destacado de la zona y quien ya entrado en muchos años, permanecía bajo la sombra de su muerte en algún corredor de la mansión inmensa y decadente de su gran hacienda. Pasando ya a mitad de año, 1977, entonces llegó un llanero, inclusive porque nuestro lugar de vivienda también era hotel. Llegó un hombre llanero y nos preguntó, ¿qué opinan ustedes si compro la finca tal? Entonces se le dijo, compra la finca, compra el problema. Pero el hombre venía con mucho dinero y compró la finca y compró el problema. Y él pretendía sacar los indígenas que habían estado viviendo ahí hace mucho tiempo. La inauguración del museo quedó programada para finales del año 1978, con la asistencia de Gloria Sea y Álvaro Soto, directores de Colcultura y el Instituto Colombiano de Antropología, respectivamente. Fueron días de una actividad desenfrenada. Mi meta era presentar junto con mi equipo los resultados consolidados de los últimos 3 años de trabajos encaminados a darle al parque arqueológico un sentido concreto a su presencia en tan compleja realidad. Estando concentrado en una de las tantas tareas del segundo piso del museo, me buscó uno de los estudiantes indígenas de la escuela, y con una mirada ausente y muy páez me dijo: mataron a Dionisio Ipia. No había pasado un mes desde la compra del caballo, cuando el llanero le compró la hacienda a Luis Muñoz. Empacó el Volkswagen y se fue con su familia y su caballo a instalarse en sus nuevos dominios. El consumo de hoja de coca ha sido ancestral entre los paeses. En la década de los 70, cuando viví con mi familia y con mi equipo en Tierra Adentro, la hoja de coca se vendía libremente durante los días de mercado en Insá y en Belalcázar, y esto para el llanero significaba un plus para su nueva hacienda, además de ser dueño de varias familias de terrajeros, expertos en el cultivo de la hoja. Pero los indígenas se resistieron. Subió entonces en su caballo, y al encontrar a los indígenas trabajando conjuntamente una huerta de pan coger, les informó que él era el nuevo dueño, y les ordenó bajar para iniciar un cultivo en el plan. Se resistieron.
Informado de quién era su líder, se le acercó con el caballo, repitiéndole la orden, y al no recibir respuesta, sacó el revólver y le pegó un tiro en el corazón. Se llamaba Dionisio Hipia. El llanero salió al galope para su hacienda. El muchacho que estudiaba en la escuela del parque y cuya familia eran terrajeros de la hacienda, se encontraba trabajando con ellos. Entonces bajó a avisar. Yo no estaba allí, pero el grupo se fue al entierro de Dionisio. Y de allá del entierro le dijeron, no sigan aquí, váyanse. Váyanse. No es posible que ustedes se queden aquí. Cuando bajé del museo, la noticia se había regado como la pólvora. Me encontré con Fabio, el médico, y decidimos subir a la casa de Dionisio. Fabio empacó su mochila de primeros auxilios y emprendimos el camino que cruza por los hipogeos de Segovia y el Duende y conduce hacia el resguardo de Santa Rosa. En la zona alta de una empinada vertiente se encuentran viviendas, donde habitan algunos terrajeros de la gran hacienda, rodeadas de sus cultivos de pan coger. Una de ellas se encontraba rodeada de un numeroso grupo de indígenas, ancianos, mujeres, niños, la mirada dispersa hacia el horizonte interminable de su quebrada geografía. Muchos nos conocían y nos dieron paso hacia el interior de la morada. En el centro, las 3 piedras sostenían el caldero enorme de hacer panela, donde empezaba a hervir el agua para cocinar la vaca sacrificada en honor y despedida de Dionisio, su líder. Las mujeres en el piso pelaban la racacha, la yuca, el guineo, el frijol. Los hombres desprezaban la res que habían colgado boca abajo. Con muchos nos conocíamos y no extrañaron nuestra presencia. La tristeza es enemiga de la muerte. Entorpece el camino hacia los rincones más profundos del Nevado. Nos llevaron al rincón donde yacía Dionisio, sobre una troja de varas de carrizo. Fabio era médico, y ellos lo sabían. Saben que los médicos se orientan con sus manos sobre el cuerpo. Señaló el orificio del impacto en dirección al corazón. 38 sin duda. De su mochila sacó 2 litros de formol y una jeringa enorme con una larga y gruesa aguja. Tal vez fui yo el más sorprendido. Los asistentes permanecían en silencio, sin tristeza. Fabio inyectó casi la mitad en el hígado. Lo demás lo distribuyó en diferentes órganos del líder. Para que aguante el viaje, declaró. Nos alcanzaron 2 totumadas de chicha, de campús. No nos dejaron ir sin otra dosis. De regreso al parque, encendimos el radio por la noche. Las noticias de Popayán decían: importante líder indígena del resguardo de Santa Rosa falleció al resbalarse sobre una estaca que se incrustó en su corazón. Esa noche me dormí tratando de reprimir una gran tristeza. Era el 6 de diciembre de 1977. Unos días antes de la inauguración oficial del museo y demás obras realizadas en el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, me dediqué a elaborar el aviso que llevaría el segundo piso de la edificación y que decía Museo Etnográfico Dionisio Hipia, con una cinta en la entrada que cortó Gloria Sea en compañía de Álvaro Soto. Habían llegado el día anterior en helicóptero, fuertemente custodiados. Gloria Sea, quien nos acompañó incondicionalmente durante nuestra estadía en Tierra Adentro, era hija de Germán Sea, ministro del Interior y de Justicia 1978-1981. La situación en ese momento era extremadamente tensa. El parentesco del llanero con el jefe del DAS en Popayán, cierto o no, sumado al letrerito a la entrada del museo, y nuestro apoyo a la comunidad indígena y campesina de la zona, colocaba a nuestro equipo en la mira. Pues hay una condición muy interesante porque el instituto
el instituto actuaba con línea directa a Bogotá, ¿sí? A mi manera de ver, pues no había una intermediación con el departamento del Cauca, ¿no? Ni en salud, yo sé que en salud no la había, en educación más o menos, pero tampoco tenía el aval de la Secretaría de Educación, no había muchas relaciones con el departamento. Total es que no había una integración muy clara con la parte de coordinación interinstitucional con el departamento. Entonces, alguna vez el ejército fue a preguntar por nosotros quiénes éramos, qué hacíamos. Como era costumbre, los equipos de las diferentes estaciones antropológicas se reunían en Bogotá a comienzos del año, en la sede del instituto, con el objeto de compartir las experiencias en sus respectivas áreas de trabajo, ajustar lineamientos, trazar nuevos objetivos y darle unidad, proyección y sentido a la labor del instituto, un acierto sin duda del Dr. Soto. Además del interesante ejercicio, también se hacía necesario realizar el exhaustivo, por no decir exasperante, trámite de legalización del gasto ante auditores muchas veces ignorantes de la realidad de las selvas amazónicas o de las cordilleras profundas y lejanas, más allá de Monserrate y sus primitivos habitantes, que además eran indios salvajes. Todo esto entre comillas. La leyenda cuenta de un jefe de estación en el lejano Caquetá, que después de 2 meses tratando de convencer al auditor sobre la necesidad irrenunciable de haber comprado una mula con los recursos públicos de su presupuesto y tratándose de un ítem no fungible, le era obligatorio devolverla al erario. Entró en un franco desespero que lo llevó al barrio Egipto, donde compró de su bolsillo una burra vieja que trató de meter en el ascensor del edificio de Colcultura para hacer la devolución oficial y tangible en las oficinas de auditoría. Dada la conmoción, estuvo a punto de perder la burra, además de su empleo. Durante los primeros 3 meses del año 1978, en Bogotá, nuestra tarea se centró en los trámites administrativos de legalización del año anterior y en el análisis conjunto con la dirección sobre el tema de seguridad del equipo, dada la compleja situación suscitada por el asesinato de Dionisio Hipia, y ante lo cual quedaba temporalmente cancelada nuestra presencia en la zona. Yo agradezco mucho conocer la versión de Gonzalo, mucho, porque yo no sabía qué había pasado con él, qué fue lo que pasó. Nosotros no pudimos volver a hablar. Yo me acuerdo que en Bogotá nos reuníamos algunas veces, pero éramos asustados. Nosotros no sabíamos qué hacer en Bogotá, en el año 78. Vinimos al Cauca, todos vestidos de azul, me acuerdo. Vinimos al Cauca donde Gonzalo Mejía, nuestro amigo. ¿Qué hacíamos? Y fuimos a hablar con las autoridades y nos dijeron, no están bajo nuestro cobijo, bueno, digamos, bajo su responsabilidad, vuelven, porque eso allá está candente. Entonces nosotros nos devolvimos a vivir en Bogotá. Época preelectoral. O se resguardan o ustedes verán. Ese año fue muy duro. Yo veo que lo que yo duré ahí fueron 7 meses, pero fueron de mucha intensidad. Muchas cosas las desconocía, pero era muy intenso todo lo que se vivía allí. Total es que en ese año, ya a final de año, tocó salir de allá. Gonzalo, con Claudia, con Fabio, con tanta, salimos de allá. Salimos, no pudimos volver. Con la decisión de suspender, acabar, el proyecto Tierra Adentro, volví con un amigo que tenía un camioncito para traer mis cosas. Con los cambios decididos en la nómina del parque, me recibió mi amigo y maestro Ricaurte Ortega como nuevo administrador del parque. Durante los 3 años de mi estadía, desarrollamos una profunda empatía basada en sus imborrables enseñanzas y conocimiento de la región. En la madrugada de mi retorno, se me había espantado el sueño, y decidí caminar un rato en la oscuridad de los alrededores de lo que fue mi morada durante tanto tiempo, y donde quedarían sepultados mis grandes sueños. Escuché de pronto unos pasos que me seguían, y busqué la protección de un guamo inmenso que extendía sus ramas sobre la pequeña quebrada del escaño que bordeaba nuestra casa. Con el silencio de una estatua, esperé. Era Ricaurte,
acompañado de los celadores y otros 2 trabajadores. Iban armados. «Tranquilo, doctor, que nosotros lo estamos cuidando». Comprendí entonces que a los sucesos narrados sobre el asesinato de Dionisio se sumaban a esa larga lucha del pueblo páez por la defensa de su territorio, su dignidad y su cultura. 4 siglos después de que la gaitana le arrancara los ojos a Pedro de Añasco, los paeses seguían en pie. Unos meses más tarde, el llanero fue dado de baja. Cuando bajaba por la empinada orilla del río Páez, en el camioncito de mi amigo, con el trasteo a bordo, me asaltó el recuerdo de mis caminadas por lo que es hoy el resguardo de Tumbichucue, a unas 6 horas del parque. Entrando a este aislado rincón del macizo, hay un arroyo, proveniente en ese entonces de un inmenso bosque primario, por donde subía un senderito estrecho que conducía a la vivienda del Tehuala, con el cual hice una amistad cercana a base de señas y unas poquitas palabras en nuestras respectivas lenguas. Era un anciano sabedor y curandero, encargado de mantener el equilibrio espiritual de su gente. En aquel entonces había una escuela, alrededor de la cual se agrupaban algunas viviendas con techo de una paja traída del páramo cercano, y el espacio interior construido con caña brava o con bareque, y en cuyo centro permanecían las 3 piedras del fogón eterno donde cocinaban los productos de sus huertos de pan coger. Algunas familias criaban 1 o 2 vacas y algunos cerdos. De este frágil equilibrio se encargaba el Tehuala. Estas visitas, en las cuales a veces amanecía contemplando las vertientes profundas del Nevado, marcaron el tierra adentro que conservo entre mis sueños. Paradójicamente, en la última, antes de los sucesos ya narrados, el Tehuala me regaló el banco donde yo solía sentarme. Y ese mismo amanecer me despertaron unos cánticos evangélicos provenientes de un altoparlante inmenso, colocado por los evangelistas intrusos al lado de la escuela y alimentado por una planta eléctrica movida con gasolina. Hace unos pocos días, 40 años después, encontré un video en Google de unos niños escueleros de Tumbichucue corriendo con sus teléfonos celulares a buscar señal en un pico cercano. Algunos de sus padres asistían posiblemente ese mismo día a un convite de recuperación de sus territorios en el valle del río Cauca. Sicuanis y Piaroas estarían haciendo enormes recorridos por el río Bichada o el Orinoco para cobrar su cuota de la venta de bonos de carbono, administrada por alguna ONG de intermediarios ambientalistas paisas, mientras algún mamucogi le colocaba una manilla al presidente de turno en alguna estribación del alto río San Miguel en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo estaba asomándome a ese mundo que lo veía de una inmensa complejidad, pero sí había un intento del gobierno de mediar los conflictos y el CRIC estaba en la formación más fuerte, ¿sí? Se sabía de movimientos que iban y venían, ¿sí? Nosotros representábamos ahí un gobierno nacional, pues, pero tampoco era que tuviéramos una postura muy clara y contundente, ¿sí? Pero ese pequeño relato que yo te hago de esa carta, de donde los indígenas decían, no la aceptamos. No sé si era de tipo territorial, esa postura, o era de estos que estaban ahí, porque ellos han sido muy contundentes en su postura. Somos comunidad. Y ser comunidad ya ahora lo entiendo que no es cualquier cosa. Nosotros somos de una cultura occidental en donde el individualismo es lo que prevalece. Pero para un indígena, ahora lo entiendo. Después de ahí yo trabajé con muchas comunidades indígenas y ahora estoy muy cerca de otros, ¿sí? Entonces, ser comunidad es otra cosa. Fabio, el médico, optó por una de las estaciones amazónicas. Ilva, la pedagoga, víctima de una compleja, progresiva e incurable enfermedad neurológica, de la cual nunca se quejó, murió pocos años después, dejando una huella indeleble de conocimiento y felicidad en sus pequeños alumnos. Fabio, en una de sus jornadas de salud por un tributario del río Caquetá, aguas abajo, atendió el llamado que unos indígenas le hacían desde la orilla.
Lo condujeron a una maloca, donde encontró un nutrido grupo alrededor de su chamán y un niño enfermo tendido en el piso. Sin preámbulo alguno, sacó de su mochila el estetoscopio, termómetro y bajalenguas. Lo encontró en estado agónico. Le dio respiración boca a boca. El niño respondió, miró a su alrededor, buscó el haz de luz que se filtraba por la cumbrera y murió. Fabio inició de inmediato los masajes de esternón, pero el niño no respondió. El médico se incorporó guardando sus instrumentos y se despidió. Cuando el motorista estabilizó la canoa en el centro de la corriente, Fabio sintió que se rompía la cuerda que sostenía su antiguo amuleto alrededor del cuello. Siempre se la había en tierra adentro, era parte de él. Lo busqué unos años después en el hospital de Roldanillo Valle, donde trabajaba como médico general. Vivía en una vereda a orillas del río Cauca con Nibia, su esposa. A los pocos días entraría a vacaciones, y entonces planeamos una caminata desde la divisoria de aguas de la cordillera occidental hasta Novita en el Chocó. Allí nos embarcaríamos por el río San Juan hasta el río Calima, el cual remontaríamos hasta el puerto donde hay una carretera con destino a Cali, donde nos esperarían Nibia, Claudia y Talí. Cuando me desperté el día de nuestro viaje, Fabio se había ido. Nibia nos comentó que hacía un tiempo Fabio había cogido la maña de desaparecer 2 o 3 días. Decidí irme solo a la caminata. Un tiempo después, quizás 1 o 2 años, Nibia nos comunicó que Fabio había muerto el día anterior. Ninguno de nosotros, incluida Ilva, había cumplido los 30 años de edad. Qué honor, qué honor oír a Gonzalo. Sí, Gonzalo. Cuando yo me fui para Cartagena, después de ese final del 78, Fabio y yo decidimos abrirnos porque era imposible ese año en Bogotá, fue muy difícil. Y en el instituto vincularon a Fabio al Amazonas y le pasó lo que le pasó, que lo amenazaron. Cuando el niño murió, a él le echaron la culpa. Interpretaron que él lo sopló, que él lo golpeó, tal como dice Gonzalo, que lo golpeó, que lo sopló, que lo mató. Le tocó salir también corriendo de allá. Y a él lo invitaron a estudiar salud pública en Cali. Lo invitaron, lo trajeron, usted hizo atención primaria en salud, lo que la OMS propaga a nivel del mundo y ya usted lo está haciendo allá. Lo conocieron allá en tierra adentro. Era toda la atención primaria. Se lo trajeron casi como un profesor, pues, y se vino a estudiar acá, final de ese año 78. Otro amigo, Gonzalo Mejía, antropólogo también, lo acogió aquí en Cali. Y le dijo, donde comen 2, comen 3. La hija de él, Jimena Mejía, una mujer valiosísima en este momento, fue criada por Fabio con la flauta de él. Y ellos también hacen parte de esa historia, también los honro. Gonzalo Mejía y Leonor Barrios y Jimena, su hija. Con Ilva, entonces nosotros, mejor dicho, nos acogieron allí en el instituto, Consuelo, María Consuelo, era mi amiga de Ilva. Y pues hagan algo, pues, ¿qué los pongo a hacer? Alfabetización de adultos para los arhuacos. Y, bueno, el Freire y tal, la pedagogía. Hicimos un trabajo, eso fue muy difícil, muy difícil. Y ahora, en este momento, aquí en Cali, yo convivo con arhuacos, con un mamo, que conoce a Yesip y conoce a todos los que estuvieron en la sierra. Y en Roldanillo ponen veras catillos. Y yo por algo sigo aquí, dando guerra aquí en el Cali también. Hay un poema que él escribió, lo encontré después que él muere, y dice así: he llegado a la noche que no da tregua, tras hollar mi planta el polvo calcinado, que transforma la sonrisa en mueca de espanto. He llegado a la noche que no se disipa. Ya no habrán clarines que celebren el sol, que se alza tras las verdientes montañas. Pero nadie sabe que llevo en mi alforja un trozo de luz
que robé a la mañana cuando la adormecía la dulce brisa.